Buenas tardes a todos y todas. Arrancamos una nueva edición de Norte Sur, programa radial, acá desde la República de Esteban Echeverría, Alan Muñoz quien les habla y me acompaña aquí en el programa, como siempre, Ariel Alejandro Ramírez. Buenas, Ari. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer nuevamente, una nueva emisión de lo que es Norte Sur programa radial. Así que, pero bueno, contanos y contarles a la gente que nos está viendo y que nos va a ver en el futuro. ¿Con quién estamos? Así es, porque hoy tenemos invitado, bueno, como lo veníamos anticipando durante estos días, durante la semana en el programa, justo antes de salir al aire, de hecho veníamos hablando con el invitado en la vereda del estudio sobre algo que viene sucediendo en nuestro país, pero bueno, lo tenemos ya acá en los estudios de Norte Sur Radial, así que le damos la bienvenida a Carlos Sousa del Instituto Veganiano de Esteban Echeverría. Muchas gracias por invitarnos y acordarse de nosotros. No, gracias a vos por venir, a vos y a todos los que forman parte de este instituto que está acá en nuestro partido Esteban Echeverría. Gracias por todo lo que hacen, pero bueno, para arrancar un poquito con esta charla, quizás hay algunos vecinos que nos están viendo y escuchando y no conocen que en nuestro distrito, como en muchos otros lugares de la provincia de Buenos Aires y la República Argentina, hay institutos belgranianos. Así que mejor que vos para contar un poquito cómo funciona, ¿no?, el Instituto Belgraniano, ni más ni menos en esta fecha tan especial que es en el mes de mayo, mes patrio, así que sobre todo recordarnos a nuestros próceres y bueno, Manuel Belgrano es un símbolo de eso. Hasta hace unos días atrás teníamos un Instituto Nacional Belgraniano que nucleaba todos los institutos y asociaciones que abarcan el país, pero el gobierno nacional decidió que pagar 4 sueldos modestos era mucha plata y los disolvió. Y ahora pasar a ser parte de un instituto de investigación histórica, pero se pierde la esencia de lo que era cada entidad a la que desarrollaba la historia local, como el browniano, sanmartiniano, belgraniano, irigoyenianos y otros. Es lamentable que por una cuestión de ajustes, de costos y todo lo demás, se disuelvan estas instituciones que son importantísimas para mantener viva nuestra historia y nuestra identidad nacional. Pero en tren de eso se está reformulando como era en su principio y vamos a seguir funcionando tal cual estamos ahora. De hecho, cada institución belgraniana del país funciona en forma autónoma. Lo que tenemos como referencia es que tenemos a Manuel Belgrano, el licenciado Manuel Belgrano, chosno de nuestro prócer, como guía espiritual, que es a donde los convocamos y viene a dar charlas y recorre el país fortaleciendo la historia de Belgrano. Sí. Justo bueno, tocaste ese tema de lo que sucedió estos últimos días y esta decisión, ¿no?, del gobierno nacional. Te queríamos preguntar si a vos te sorprendió que se haya tomado esta medida, no solamente bueno con el Instituto Belgraniano, como decía, sino también con el Belgraniano, con el sanmartiniano, con el browniano, con todos aquellos que más que nada lo que hacen es rendir homenaje, nutrir la historia argentina y que se vaya construyendo y se vaya pasando de generación en generación tan lindo que tenemos en nuestro país y que todos tenemos que conocerlo y honrarlo todos los días. Sí, mira, en realidad en todas las instituciones belgranianas del país estamos bloqueados en un WhatsApp y cuando salió esta información dije, en algún momento tenía que pasar porque si menosprecian a los miembros del CONICET y otras instituciones de ese tipo que hacen fuerte el país, ¿por qué no iba a llegar a nosotros que lo único que hacemos es cultivar nuestra historia? Si no le interesa avanzar con la ciencia y la tecnología, ¿qué les va a importar la historia? ¿Sí? En realidad no lo esperaba, pero tampoco me sorprendió mucho. Lo que a mí, por ejemplo, cuando nos llegó la información a la producción es el hecho de, como decía Adam, es el hecho de mantener viva la memoria, encima la memoria colectiva, en este caso, ¿no? La memoria de nuestro querido Manuel Belgrano. Y es tristísimo
que no que se cumpla y que se tome esta decisión, porque un día se levantó el presidente y dijo, me voy a tomar esta decisión. Sí, sí, en realidad no es por proteger al presidente, del cual no tengo mucho aprecio, pero eso es, creo que Schwarzenegger es el encargado de ajustar la economía, o sea, ajustar todas las dependencias que tiene el Estado, y una cosa media brutal de llegar a este punto. No había ninguna necesidad de hacerlo. Pagar, en el caso del Instituto Belgrano, tiene unas oficinas en el regimiento de Patricios que no paga alquiler, no paga luz, no paga teléfono, no paga nada, no le paga el sueldo al presidente, paga 4 sueldos de 600, 700 mil pesos, tiene miembros de número y miembros correspondientes, yo soy miembro correspondiente, nadie cobra nada, es una entidad de servicio que trata de fortalecer la historia de, en este caso, Belgrano, se hacen investigaciones, se profundiza sobre la historia, y lamentablemente se termina perdiendo. Es muy triste, sí, sí, es muy triste porque acá no estamos hablando de alguien, estamos hablando del padre de la patria, nada más que nada, uno de los tantos padres de la patria, y que se tome esta decisión para hacer de acá en más, empezar a hacer perder la identidad nacional es muy triste. Es que justamente es lo que vos decís, nuestras instituciones, la sanmartiniana, belgraniana y todas las demás, es tratar de recrear la identidad nacional, que está bastante perdida, bastante dejada, darnos una identidad o recuperar la identidad, de nuestros vecinos. Eso es lo que se busca hacer, y alimentar un poco más la historia de nuestros próceres, que de pronto lo conocen muy a la ligera. En el caso de Belgrano, creó la bandera y ya está, se terminó. O sea, nadie sabe, o perdón, muy pocos saben que era un economista excelente, de primera línea, que si él hubiera sido trabajando como economista, el país hubiera arrancado muy de otra forma, porque además de economista pensaba en la educación, creó las primeras escuelas para mujeres, para chicos, o sea, todo un movimiento detrás de el bienestar del pueblo. ¿Sí? Después, lamentablemente, vino la Revolución de Mayo y tuvo otro rol, pero como economista, además era ecologista, o sea, buscaba sacar a las mujeres que estaban en la calle, abandonadas, que se dedicaban a la prostitución porque no tenían otra cosa, y les generaba trabajo haciendo sogas para los barcos, o sea, una mentalidad muy integral. Fíjate que buscaba una salida a Chile para comerciar con China. Él decía que China era el país del futuro. ¿Sí? En 1794 pensaba eso. ¿Sí? Creó la primera escuela de marina, todo un pensamiento detrás de fortalecer lo que era el virreinato en ese momento. Había establecido una investigación por regiones en la colonia para que cada región desarrolle su potencial. ¿Sí? O sea, todo un movimiento importantísimo, que se frustró con la Revolución de Mayo. Ya tuvo que ocupar otros roles y bueno, dejó todo. Bueno, el hombre que amaba su país, quería ver, no podía ver a la gente vivir en la miseria. Y la mujer no podía acceder a la educación, y muy pocas leían. O sea, la mujer normalmente era analfabeta y se dedicaba a tejer, ¿sí? A hacer cosas del hogar. Él le dio una escuela para que lean, para que aprenden, para que se superen. Entonces, era un pensamiento superador que aún hoy tendría muchísima vigencia, porque
hablaba de la rotación del sembrado, de proteger el medio ambiente, de que si cortas un árbol tenés que plantar tres, de cuidar el riachuelo porque se iba a contaminar. En esa época estaba todo lo que era la matanza de ganado, que se utilizaba muy poco la carne porque no había con qué criarla. Todo eso, los desechos se iban a parar al riachuelo. Y hablaba de cuidar el riachuelo para que no se contamine. Un adelantado de la época. Es un total adelantado de la época. Sí. Y bueno, es eso lo que nosotros, cada uno de las instituciones y de los integrantes de estas entidades, buscamos difundir, ¿sí? O sea, los alcances que tuvo Belgrano en lo que luego fue nuestro país, ¿sí? Lo que batalló por la Revolución de Mayo, por impulsar la independencia, colaborar con San Martín en el cruce de los Andes, le pidió ayuda a San Martín para hacerlos que lo asesorara en cómo combatir al enemigo. O sea, un tipo muy integral y eran amigos de San Martín aún sin conocerse. Se cruzaban correspondencia, después se conocieron, pero aún sin conocerse eran amigos. Alan. No, escuchaba, bueno, para los que se van sumando ahí a escucharnos y a vernos, estamos con Carlos Sousa del Centro Belgraniano Esteban Echeverría. Mientras te escuchaba, pensaba un poquito, bueno, también en ese trabajo que ustedes hacen acá en Esteban Echeverría, yendo a las escuelas, participando de diferentes eventos. De hecho, me acuerdo hace un tiempo que también estuvieron haciendo diferentes concursos de arte, me acuerdo diferentes cuadros que estuvieron exponiendo de las personas que estuvieron participando de esa actividad que ustedes habían organizado, siempre no enmarcado en lo que es la temática de Manuel Belgrano. Sí, sí, en realidad los concursos de pintura y todo eso eran una excusa para que el mismo participante conociera un poco más sobre Belgrano. Y así ahora tenemos en el Paris Robertson, sí. Vamos a dar una charla, pero vamos a hacer un concurso, eso depende cómo lo maneje el profesor, claro, sobre las mujeres que acompañaron a Belgrano en todo su derrotero, tanto las amantes como las que trabajaron por la independencia. Estaba llena de espías, unas 150 mujeres espiando al enemigo, de distintas formas, de distintas maneras, trabajaron. Fue un trabajo colosal el que hicieron las mujeres en el frente de batalla, como Juana Zurdur, como María del Valle, que la madre de la patria, la habían nombrado. Sí. Las dos, tanto Juana Zurduy como María del Valle, habían perdido a toda su familia y fueron al frente a combatir al enemigo. Sí. Y ambas murieron en la pobreza total. ¿Qué dos nombres que tirás, ¿no? María Remedios del Valle y Juana Zurduy, que muchos quizás viendo la historia argentina o quizás recordando un poco, viendo lo que a los chicos o a los pibes de las pibas le enseñan en la escuela, esos nombres a veces muchos no aparecen, lamentablemente. No aparecen para nada. Como les decía recién, a Belgrano se le toca para el Día de la Bandera, creó la bandera, que dicho sea de paso no es la bandera que nosotros vemos flamear. La bandera que creó Belgrano tenía una franja horizontal blanca y otra azul celeste, nada más, no tenía otras franjas. Después creó otras banderas, pero bueno, lo que es la creación de la bandera fueron de esa forma. Pero sí, está muy dejado de lado toda la historia. En general, toda la historia nacional está muy dejado de lado. Güemes está muy olvidado en nuestra historia. Es algo que, gracias a él, lo que hizo Belgrano y después lo continuó Güemes, hizo que los límites de nuestro país estén donde están ahora. Sí. Y
principalmente ninguno que combatió ahí era un soldado, eran gente del campo que se las buscaban como podían contra ejércitos bien formados, como eran los ejércitos españoles, inclusive los ingleses, y aún así podían. Sí, pensaba mientras te escuchaba, justo traías a colación a Martín Miguel de Güemes. Bueno, hace unos meses estuvimos allá por el norte argentino y veíamos cómo ahí en Salta, en principio, lo que es la historia de Güemes, un instituto, el Instituto Martín Miguel de Güemes, es el que construye el primer museo, el que intenta recuperar la historia de Güemes, el que intenta revalorizar lo que es la identidad, ¿no? Del norte argentino, pero sobre todo desde un prócer como lo es Martín Miguel de Güemes para Argentina, y bueno, como años después de a poco se lo empezó a reconocer un poco más, se le empezó a dar un día que esté en el calendario nacional para recordarlo, para que se cuente lo que es su historia, pero pasaron 200 años de historia argentina para que recién se lo empiece a mirar un poquito, se lo empiece a reconocer un poquito y muchos empiecen a saber quién era. Sí, no, no. Por eso es muy tirado de los pelos, nuestra historia, es muy así, muy a la pasada. No, Güemes en Salta es el prócer de eso. Tiene un museo que es hermoso para mí. Me gustó Es muchísimo. uno de los mejores del país. Sí, 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 no, porque además no te muestra imágenes ni nada. Claro. O sea, son pequeñas películas que te van dando y te dan una imagen más completa de lo que fue. Bueno, además de que el 17 de agosto, el 17 de junio, perdón, de junio hay una fiesta tremenda con ponchos y todo, significando las tropas de Güemes y todo eso. Sí, en Salta es mucho. Primero está Güemes, después está Belgrano. Tal cual, sí, los colorados de Güemes, pero sí, lo que vos decías recién es notorio porque de hecho han venido de museos de diferentes partes del mundo a ver esas maquetas, a ver cómo se hace esta reproducción de cada hecho puntual de la historia de Güemes, bueno, de la historia argentina, que asombra y que es recomendable que aquellos que vayan al norte puedan visitarlo, ¿no? Y empaparse un poquito de esta rica historia que tenemos en Argentina. Pero Ari, ¿querés pasar, ya que estamos un poco las redes, para aquellos que todavía no nos siguen el programa, lo pueden hacer? Para aquellos que no quieren, que nos van a ver en YouTube, lo pueden hacer en Norte Sur Programa Radial. Suscríbanse, que a nosotros lo que voy a hacer, como dicen la gran mayoría de los youtubers más importantes, suscríbanse, que a nosotros nos sirve un montón, no solamente para que crezca el programa, sino para que también se interioricen todo lo que sucede acá en Esteban Echeverría, y conocer a personalidades como Carlos, y conocer a todo aquel que nosotros entrevistamos. Por otro lado, si se quieren interiorizar todo lo que sucede en las redes sociales, había y por haber, tenemos Norte Sur Programa Radial, lo que tiene que ver en Facebook, Norte Sur 969, en lo que es en Instagram, el canal de difusión, que ahí se van a enterar cuando subimos quién va a estar invitado, si tenemos alguna novedad o algo por el estilo, lo subimos ahí, Norte Sur Programa Radial, en WhatsApp, así es, y si no me estoy olvidando de alguno, no, ¿verdad, productora? Perfecto, excelente. Perfecto. La productora, si me da el ok, no estoy contento. No, sí, pensaba, mientras hablabas, pensaba esto del legado, ¿no? Del legado que nos deja, en este caso Belgrano, ¿no? Si tuvieras que definirlo en una palabra, ¿no? O si podés en una palabra, porque es dificilísimo, ¿no? Pero si tuvieras que algún rasgo característico que vos subrayes y que estaría bueno transmitirlo y a una generación futura, a nosotros. Todo su concepto, todo lo que hizo era por el bien de la gente. En general, buscando el bienestar de todo un pueblo. ¿Sí? Toda su sapiencia, toda su inteligencia, todos los conocimientos que adquirió en Europa era para el bienestar de la gente. Fíjate que murió pobre, en la miseria, no pobre, en la miseria total, y era una persona adinerada por lo que eran sus padres, habían acumulado una fortuna. Él podría haber vivido de esa fortuna sin molestarse para nada, y sin embargo se entregó de cuerpo, alma y toda su economía
para el bienestar de la gente que vive acá. Sí, pensaba eso mientras venía para acá, porque venía caminando y aparte mientras charlábamos con la producción y con Alan, pensaba en el hecho de eso, ¿no? Que lo hizo sin ningún tapujo, con el hecho de entregarse a sí mismo para un bien común que podría ser la nación, sin saber qué iba a ser la nación o cómo sería la nación que él que se imaginó, en fin, nada, pensaba eso, ¿no? El hecho de entregarse a sí mismo para un bien común. Así es, sí, todo lo que hizo fue por eso, ¿no? O sea, la donación de los 40.000 pesos que le habían dado en su momento, ni siquiera los reclamó para él, los quiso donar para las escuelas. Él mismo le pagaba la comida a los soldados cuando no llegaba de Buenos Aires dinero para pagar. Era todo un pensamiento integral para asistir al prójimo, de todas maneras posibles, que él concebía, ¿no? Sí, pensaba esto que decías que independientemente de comillas, la riqueza que podía llegar a haber tenido y quedarse cómodo en su bienestar, sin embargo, prefirió una causa noble como la nacional, ¿verdad? Sí, lo nacional se fue forjando Con el paso del tiempo. Claro. con el paso del tiempo y sobre todo porque España tenía un concepto muy, muy diferencial para sus colonias. En el tren de acaparar dinero, todo lo que pasaba se llegaba a las colonias importado, tenía que pasar por España y todo lo que se podía salir de las colonias tenía que pasar por España y pagar los impuestos y todo lo demás. Es como cualquier país que tuvo colonias en su momento, no tendieron a desarrollarlas, sino a explotarlas. Y eso hizo el desgaste de la gente y a la rebelión que se formó después. La oportunidad ocurrió cuando Napoleón invadió España y terminó con todos los puntos de defensa que había. Surgió la posibilidad y ahí arrancaron con todo eso. ¿Sí? Primero con gobernarnos nosotros mismos en nombre del rey y después se fue retroalimentando hasta que llegó el 9 de julio de 1816. Carlos, te paso un mate mientras para tomar, pero pensaba, ¿no? Un poquito, recién mientras te escuchaba y hablabas, ¿no? De lo que fue esa colonización, de cómo actuaba, bueno, España en su momento y aquellos países que en sí el objetivo era tratar de lucrar más, ni más ni menos, y quizás los tiempos han cambiado, pero no mucho, porque quizás hoy sí, flamea una bandera nacional en nuestro país, como pasa en otros países de América Latina. No hay quizás una colonización así como en esa época, pero hoy un poco desde otros aspectos y de otras formas, ¿no? Intentan dominarnos, colonizarnos, para otra vez volviendo a lo mismo, ¿no? Tratar de sacarnos la mayor cantidad de riquezas, de explotar lo más que pueden económicamente a las naciones de América Latina. En ese sentido, bueno, hoy en día vos cómo ves esas nuevas formas, ¿no? Que hay de colonización. Eh, para darte una idea de lo que pasaba antes, los españoles llegaron a expulsar a los jesuitas porque estaban educando a los naturales, les estaban enseñando a trabajar y para los españoles eso no les gustaba porque perdían mano de obra. La explotación sobre el aborigen, el natural de acá, fue tremenda, los castigos que sufrían eran tremendos, eran empalados porque a uno le gustaba la mujer que tenía ese, era una cosa tremenda, devastadora, o sea, una matanza de cerca de 400 millones de naturales de acá. Y en la época presente hay dos peleas que se están ventilando. Una es la económica, donde China quiere acaparar el comercio mundial, pero no solo vendiendo mercadería, sino estableciéndose en distintos puntos del mundo donde
a ellos los beneficia. Claro. Por ejemplo, en Perú hicieron un puerto tremendo para comunicarse las exportaciones mejor con ellos. Con Brasil están programando hacer una vía, una ruta que llegue a ese puerto para no tener que usar el canal de Panamá ni tampoco bajar. Y así vos ves que cada día China se va posicionando en distintos lugares para dominar el mercado mundial. Ya no vendiendo, sino manejando las rutas marítimas que a ellos más les conviene. Y en otros lugares están siendo tendidos de vías a su beneficio para distintas cosas. Mientras que Estados Unidos se está poniendo conservador en su régimen, donde tiende a hacer crecer o quiere hacer crecer la economía de su país con sus propias industrias, dándole más trabajo, y el resto del mundo mira lo que hacen ellos. Y en cuanto a lo bélico, cada vez hay más focos de conflictos, pequeños focos de conflictos, y lo más extraño es que los países que no participan con eso se están armando cada vez más. Sí, o sea, Alemania dijo que tenía que aumentar el presupuesto, no me acuerdo, un 5 o 10% en la industria armamentística. Y vos ves que China cada vez saca material bélico más desarrollado, lo mismo hace Estados Unidos. O sea, es un poco más o menos como pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si nos armamos, y ahora qué hacemos con esto. Es una cosa muy bastante peligrosa. Cualquiera de los dos puntos es bastante peligroso. Sí, es compleja la situación, pero bueno, cómo no, arrancamos con Belgrano y allá por el 1700 y terminamos con China, pero bueno, ya como vos decías hoy, ¿no? Prácticamente ya Belgrano veía en China en el año 1700 y pico una futura potencia mundial que iba a tener su incidencia a nivel mundial. Entonces, mucho como vos lo estás relatando, lo que sucede hoy en día no se equivocó. O sea, un visionario que algo veía, y cuando a Belgrano hablaba, ¿no?, de lo que hoy conocemos como la protección del medio ambiente, el cuidado de la casa común, de nuestras riquezas naturales, el tipo también en el 1700 ya hablaba del cuidado del medio ambiente y muchos no le daban ni 5 bolillas. A los 90 nadie le daba bolillas. Hay algunos que ahora mantienen todavía, algunos que mantienen ese discurso, pero hay algunos que otros que también salvan a guardar y traen este pensamiento de Manuel Belgrano, ¿no? Pero vos sabés que entre las tantas cosas que decía era que a la vaca embarazada no había que matarla. Mirá. Había que esperar que tuviera su cría, para eso, o sea, una forma de preservar, de cuidar el ambiente, cuidar la tierra, diversificar la siembra, para tener más y mejor, o sea, no exportar materia prima, exportar productos elaborados, un sinfín de cosas que hoy se mantienen vigentes y hoy tienen más valor porque estamos haciendo todo lo contrario. Sí, uno lo piensa y realmente es así, pareciera que hoy estamos haciendo todo lo contrario, pero el nivel de vigencia que tiene en cada una de las cosas que decía, esto que vos comentás, ¿no? La importancia de darle valor agregado. A ver, no es ni más ni menos que primero proteger la manufactura que tenemos en nuestro país, proteger la incipiente industria nacional que podemos tener y proteger lo propio, o sea, agregarle valor agregado a nuestros productos, ni más ni menos con eso, como lo está haciendo hoy Estados Unidos, proteger su industria nacional. Un país liberal se está protegiendo. A ese punto. Es rarísimo a veces cuando uno lo ve desde esa perspectiva, ¿no? Decía recién que Estados Unidos se está autoconservando, por decirlo de una forma, pero a la vez, así como se transforma en un país conservador, también protege su industria interna. Eso es loco desde hoy en día con el diario El Lunes, sí, es loco, pero pensemos que es Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha sido una mega potencia, ¿no? Que es un país liberal, o sea,
se está formado como un país consumista, liberal, que importa el 25% de lo que se produce en el mundo. Es muchísimo, pero primero lo de ellos. Claro. Primero lo de ellos. Y después vemos el resto, cómo lo manejamos. Y el dominio que quiere establecer es eso. Yo controlo lo que compro. Claro. No me va a vender cualquiera, yo impongo las reglas del juego. Exactamente. Y además, bélicamente, cada vez se ubica más en distintos puntos. Sí, eso es así. Y para aquellos, una referencia cinéfila para aquellos que quieran ver, uniendo con lo que está diciendo Carlos esto último, que como una potencia como Estados Unidos se vanagloria, digámoslo así. Hay una película que se llama, si no me muere, El hombre de la guerra, con Nicolas Cage, que habla de cómo Estados Unidos maneja desde el contrabando, desde cómo se maneja, justamente, haciendo alusión al nombre de la película, El hombre de la guerra, cómo se maneja con otros países en términos armamentísticos. Sí, con los países en conflicto, lo que mostraban eran los países africanos en conflicto, que lo que no se podía vender legalmente se comerciaba a través de este hombre de la guerra. No les podríamos el final a la gente, eso sí, pero mírenla, que es muy interesante. Sí. No es un documental, es una película, pero es interesante cómo se plantea el hecho de cómo Estados Unidos se maneja en estos términos. Sí, está sacado de la realidad. Sí. Pero puede tener seguramente ya recreado y todo lo demás, pero nada mejor que la realidad para hacer una historia, ¿no? Sí. Alan. Sí, no, pensaba mientras escuchaba a ustedes hablar sobre este tema, ya bueno, vamos prácticamente llegando al final del programa. Primero que nada, bueno, agradecerte, Carlos, por haber venido una vez más al programa. Vas a volver, ¿no? Como siempre, porque siempre estamos volviendo. Agradecerte por el trabajo que hacen, agradecerte por venir al programa, pero antes que terminar, queríamos hacerte una consulta. Más que nada es algo que también siempre a los vecinos o vecinas o gente, invitados que vienen al programa se le hacemos. Algunos son deportistas, otros son historiadores, otros son pintores, bueno, hay de todo, pero siempre les hacemos la misma pregunta, que es más que nada, ¿qué le dirías a la persona que está del otro lado escuchando o mirándonos, como para dejarle, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que vos viviste, lo que vos fuiste conociendo de Belgrano, esta historia que nos estás contando a nosotros, cuando hay alguien del otro lado que está empezando o a estudiar algo, o está iniciándose en algún tipo de carrera, o está empezando un trabajo nuevo y siente que, bueno, que no le está yendo bien, ¿qué le dirías vos a aquella persona para que continúe, para que siga adelante, pero más que nada, no teniendo estos ejemplos, ¿no? Como Belgrano, como Juana Zurduy, Cecilia Grierson, podemos nombrar, ¿no? Ya que estábamos hablando de mujeres argentinas y de tantos patriotas argentinos que toda su vida la tuvieron prácticamente imposible, y aún así todos siempre tuvieron en la cabeza un ideal, un objetivo, y creyeron en eso, lucharon por eso. Y bueno, hoy la historia, por más que a muchos los intentó de todas las formas, por decenas, décadas y centenares de años ocultar, la historia los va poniendo a cada uno de ellos en su lugar. Así que a esa gente que está del otro lado escuchando, no sé, a veces quizás se desanima con algo que no sale o con algo que no pueden hacer, ¿qué le dirías para que sigan adelante, para que luchen por sus sueños y para que continúen, ¿no? con esto que todos los días, porque cuando decimos el hecho de hacer patria, a ver, hacer patria lo hacemos todos los que formamos parte de este país, y desde lo más chiquito a lo más grande cada uno hace, todos aportan en algo para hacer grande esta nación. ¿Qué le dirías vos a las personas que están del otro lado y en este lugar que te toca ocupar, que es el Instituto Belgraniano de Esteban Echeverría, ni más ni menos? Mira, en el orden social, para el joven, es decirle que nuestro país nunca fue fácil de vivir, que siempre reflotamos y siempre salimos adelante. No por nuestras culpas en general, sino por los distintos gobiernos que supimos tener.
arrancamos, tenemos una buena época, después se cambia y tenemos mala época, pero siempre se sale adelante y lo peor que podemos hacer es dejar de intentarlo. Cuando dejas de intentar algo es que empezás a fracasar. ¿Sí? Te vaya bien, te vaya mal, pero si te quedas es que estás retrocediendo. Y en el orden cultural, la identidad la da tu familia, la da la gente que te rodea, el marco de referencia son ellos, es tu historia. Y en el orden nacional, lo mismo con nuestro proceso. Cuando se pierde la identidad de familia y de nación, es que se pierden los valores que uno tiene por la gente que lo rodea y por su propio país. Así que no es que se pongan a estudiar a Belgrano con profundidad, ni lo hagan con San Martín, ni nada por el estilo, ni con otros próceres que supimos tener, que dejaron muchísimo por nuestro bienestar, porque al fin y al cabo nosotros hace más de 200 años que somos independientes, y el que mira un poco la historia mundial, Sudáfrica no hace mucho que logró independizarse, y la India tampoco. Haití todavía está queriendo salir de ese entorno que Francia lo empujó con una deuda millonaria que lo llevó a la miseria total. Entonces, mirar lo que hicieron nuestros próceres para poder valorar lo que tenemos y que no confundamos el malestar que podemos llegar a tener con el gobierno de turno con nuestra patria. Somos total y absolutamente independientes a el gobernante de todo, nacional, municipal, provincial, cualquiera fuera. La identidad nos la da nuestros próceres y toda la gente que hizo el bien por nosotros. Gracias por traer también a colación justo lo del caso de Haití, ¿no? La primera nación latinoamericana que buscó y casi logró luchar por esa independencia con la resistencia de Alexander Petion, que a veces pasamos por una estación que la tenemos por acá muy cerca y muchos no saben quién es. Bueno, Alexander Petion fue ni más ni menos que el cónclave central de esa resistencia del pueblo haitiano, y cómo se la vienen cobrando hasta el día de hoy con esta deuda que vos decías, que los lleva a la total miseria. Y pensaba, bueno, algo también que hablábamos antes de salir al aire en el programa, esto, ¿no? De la batalla cultural y todo, cómo lo intentaron en su momento, bueno, con la dictadura, en los 90 con Dromi Menem, después con Macri, hoy con los Milei, pero así todo. Sí. Vos fíjate que los gobiernos de la dictadura no tocaron las facultades de ingeniería ni de arquitectura, atacaron a las sociales porque es la que generan un pensamiento común en la gente. Tal cual. ¿Sí? Entonces eso es lo que no querían y de pronto se manifestó en otros gobiernos. Sí, lamentablemente, en vez de hacer crecernos culturalmente, no nos quieren achicar el pensamiento. Por eso la identidad nacional y la recreación de nuestros próceres en cada momento es lo más importante. Yo, por mí, ¿qué más puedo agregar? No, la verdad que yo por mi parte, nuevamente, no puedo agregar más nada a lo que acá es limitado, pero lo que sí te vamos a decir es repetir hasta el cansancio. Muchas gracias. Recordá que en Norte Sur tenés las puertas abiertas para lo que necesites presentar, si presentas algún libro, si tenés alguna actividad que presentar, nosotros ahí estaremos. La puerta siempre va a estar abierta para lo que necesites, así que nada, eso, nuevamente agradecerte. No, gracias a ustedes por darme este espacio, esta posibilidad de difundir un poquito, revivir un poco la imagen de Belgrano. Además, les comento que yo soy tesorero de la Asociación San Martinayo y Rosario de Esteban Echevarría, que en julio voy a asumir la presidencia. De uno de los Rotary de Esteban Echevarría, porque de pronto decir Rotary de Esteban Echevarría, ¿sí? No, hay 5 clubes en Esteban Echevarría. Y bueno, son todas entidades de servicio que de una forma u otra buscan ayudar a la gente.
Acá abajo, exclusiva de Norte-Sur, programa radio. La primicia, ¿verdad? Ahí vamos a estar Ahí entonces estaremos. acompañando. Bueno, no, nos vamos entonces. Así es. Gracias a todas y todos por estar del otro lado. Y bueno, nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de Norte Sur, programa radial, como siempre, acá en el